Adiós DF o la CDMX. Tras la promulgación de la reforma política del Distrito Federal, la capital del país deja de llamarse así y se convierte en la Ciudad de México. Conoce este proceso de transformación. Los integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México discutirán el proyecto entregado por el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa. Y de él saldrá la primera constitución del siglo XXI, que es la primera constitución de la Ciudad de México. ¿Necesita esta gran metrópoli de una constitución? Sí requeríamos tener una nueva constitución, porque la Ciudad de México es una ciudad libertaria, de vanguardia, igualitaria, con muchas características que no se tienen en otras entidades federativas. Entonces, ¿por qué algún estado como Tlaxcala tiene una constitución y por qué lo que era el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, no iba a tener una constitución? ¿Qué se coloca? ¿Qué normas hay en una constitución? Pues en una constitución está todo el catálogo de derechos humanos. La propuesta tanto del jefe de gobierno como la propuesta de partidos como Morena es que ese catálogo sea muy amplio de derechos y que tenga también mecanismos de garantía para que esos derechos sean una realidad. Una constitución tiene que ver con la organización y la distribución del poder público, entonces tenemos que lograr que el poder público en la ciudad sea más democrático, más transparente, que rinda cuentas. Una constitución tiene que ver con el control al poder, el control al poder que pueden ejercer los ciudadanos u otras instituciones públicas. La participación ciudadana es de primera importancia. Es por ello que en el proyecto de Constitución para la Ciudad de México se propone la figura de revocación de mandato. Así, los habitantes de esta ciudad podremos decidir si nuestros gobernantes continúan o no en su cargo. ¿Qué opinan al respecto los diputados constituyentes? La revocación de mandato es una ampliación de derechos políticos. Es para que los ciudadanos, las personas que habitan esta ciudad, puedan revocar el mandato a un mal gobernante, a un gobernante corrupto, a un gobernante que no cumplió con sus promesas de campaña. Entonces, si se entiende la revocación de mandato como la ampliación de derechos políticos, es totalmente constitucional desde el punto de vista de la Constitución de la República. Las demarcaciones de la Ciudad de México sufrirán cambios. ¿Qué opinan los diputados constituyentes acerca del nuevo modelo de alcaldías? Eso va a ser bien importante porque las demarcaciones territoriales van a tener más autonomía que la que tienen ahora. No van a ser desgraciadamente un municipio, pero casi van a lograr las competencias semejantes a un municipio. Van a tener competencias en materia de agua, en materia de salud, en materia de servicios públicos que se prestan en las demarcaciones territoriales. El alcalde no va a poder gobernar presidencialistamente porque lo va a acompañar un consejo que lo va a vigilar. Algunas decisiones el alcalde las va a tener que tomar con el consejo, algunos nombramientos de funcionarios en la alcaldía tendrán que tomarse entre el alcalde y el consejo. Entonces el alcalde va a tener que rendirle cuentas a los ciudadanos de la demarcación, pero también al consejo. Entonces yo creo que va a dar lugar a una vida democrática más viva en las demarcaciones territoriales. Esa es una de las partes más interesantes de la Constitución y donde yo creo que hay un mayor consenso de todos los partidos, ¿no? Por ejemplo, se acaba de proponer en una de las comisiones que haya un fondo especial que va a incrementar los recursos para las alcaldías, claro, gradualmente, para infraestructura y equipamiento urbano, para mejorar las calles, el alumbrado, en fin, esas cosas que son tan importantes para los ciudadanos, ¿no? Para su convivencia. Las personas en pobreza extrema ocupan un lugar primordial en el proyecto de Constitución de la Ciudad de México. Es por eso que en su artículo número 12 se establece y se propone otorgar una renta a aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Que todas las personas reciban un ingreso desde que nacen hasta que mueran, esto como lo que reciben ahora en la ciudad los adultos mayores, bueno, que eso lo reciban todas las personas, simplemente por ser personas que habitan en la ciudad. En fin, son cosas que se están discutiendo.
A algunos les parece esto muy utópico, porque dicen, bueno, esto de la renta básica o del ingreso ciudadano universal, ¿hay recursos presupuestales para alcanzar esto? Bueno, se pueden ir estableciendo progresivamente la satisfacción de esos derechos. Por ejemplo, en la ciudad es un hecho que los adultos mayores tienen acceso a esa prestación. Se puede establecer que los niños, para proteger a la infancia, de 1 a 7 años, sea el otro segmento de la población que alcance ese apoyo. Después los jóvenes, ¿no? Que tengan acceso a ese derecho. ¿Cuál es la postura de los diputados constituyentes, de los grupos parlamentarios en referencia a la posible despenalización del uso de la marihuana? Yo en principio estoy a favor. Nos pueden argumentar que no tenemos competencia, que el tema de los llamados productos psicotrópicos es una competencia federal, que la Ciudad de México como entidad federativa no tiene competencia para permitir el uso medicinal y el uso lúdico de la cannabis, pero yo creo que se trata de derechos humanos, tal como lo dijo la Corte, ¿no? De libre desarrollo de la personalidad, tiene que ver con la dignidad humana. Desde luego, si una persona decide, por ejemplo, con fines lúdicos, emplear la cannabis, bueno, pues tiene su derecho. El artículo 10 del proyecto de Constitución de la Ciudad de México establece que cualquier persona tiene el derecho a decidir si quiere ser padre, madre o no, si quiere adoptar. ¿Cuál es la postura de los diputados constituyentes y de las fracciones parlamentarias? Nosotros pensamos que se puede y se debe, no se puede, se debe reconocer en la Constitución ese derecho a interrumpir el embarazo cuando así lo decide la mujer dentro de las 12 primeras semanas. ¿Por qué? Hay dos razones jurídicas. Una, porque ya en la Ciudad de México existe ese derecho, claro, en leyes secundarias, y porque la Suprema Corte ha reconocido también el derecho de las mujeres a disponer de su cuerpo y a suspender el embarazo. Entonces creo que jurídicamente ahí tenemos todas las de ganar en ese tema, pero hay grupos sociales y hay diputadas y diputados constituyentes que no van a estar de acuerdo con nuestro punto de vista. La Ciudad de México es la primera entidad en toda la República en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Este y otros temas progresistas están establecidos en el proyecto de Constitución de la Ciudad de México en su artículo 16, en el que se señala que todas las personas tenemos los mismos derechos. Es un derecho que debe ser elevado y reconocido constitucionalmente. La Suprema Corte también lo ha reconocido. ¿Y la adopción homoparental, lesboparental? Pues también esa está reconocida en el proyecto del jefe de gobierno. En Morena nosotros estamos de acuerdo con esa propuesta y la vamos a defender en el constituyente. Con el cambio de Distrito Federal a Ciudad de México también cambia nuestro gentilicio. ¿Cuál proponen los diputados constituyentes? Se han propuesto varios nombres, ¿no? Los hemos escuchado en la prensa, en los medios: mexiqueño, chilango, capitalino, ¿no? Yo la verdad no he optado hasta el momento por ninguno, pero en algún momento tendré que optar por alguno, ¿no? Creo que es importante que tengamos un gentilicio que nos identifique a todos y a todas como habitantes de esta ciudad. La Ciudad de México no solo se vive, también se escribe. Hagamos historia, eres parte del proceso. Participa, mantente informado a través de la señal de Capital 21.